complejo, pero ejemplar. Una vida, Señor, difícil, no exenta de situaciones adversas, pero aún en completa integridad, Señor. Y una muerte y resurrección, Señor, digna solamente del Rey de Reyes. Señor, gracias por poder darnos la posibilidad de mirarlo a Él, de poder aferrar nuestra vida a ese Cristo, Señor, que sabemos es el único camino, es la única verdad y la única vida, Señor. Ese Cristo que nos permite poder llegar a ti, oh Padre amado, y que nos ha dado el privilegio también de poder ser parte de una familia mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Gracias por tremendo privilegio. Te ruego, Señor, ahora ayudes también a que nuestros corazones estén disponibles para tu verdad y que mis palabras, Señor, sean el fiel reflejo de lo que tú esperas, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito, por favor, a ir en su Biblia a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Esta mañana comenzamos a aprender o reaprender otra vez aquella gran maravilla del nacimiento de Cristo. Apreciamos un aspecto de lo que el libro de Mateo nos enseña en esa relación, pero hoy día en este contexto, en este servicio, vamos a ver otros dos aspectos vitales, esenciales, de lo que fue el nacimiento de Cristo y cómo eso debe generar en nosotros profundas convicciones y también un profundo amor por el Dios de la Biblia y por Cristo. Hemos comenzado esta mañana a aprender sobre el nacimiento de nuestro Señor y no solo con eso recordamos cuán grande es nuestro Dios, sino que también recordamos permanentemente cuánto le necesitamos. La Navidad es un recordatorio permanente de que nosotros no podemos llegar al cielo por nuestras propias fuerzas. Fue necesario que Dios viniese precisamente a la tierra para darnos la posibilidad de llegar a Él. Y con eso, obviamente, muchas interrogantes que en el mundo surgen pueden ser disipadas con un entendimiento correcto de lo que significa la Navidad. Déjeme decirlo de esta manera. Muchas personas piensan que no importa el camino que tú tomas, finalmente todos van a llegar al punto. Algunos dicen todos los caminos llevan al cielo o todos los caminos llevan a Roma. Y lo cierto es que con esto muchas personas han tergiversado el concepto del Evangelio bíblico y han pensado que no importa finalmente dónde está arraigada tu convicción, finalmente vas a llegar a Dios, de alguna manera vas a llegar a Él. Si usted lo ilustrara de una manera práctica, el entendimiento del mundo sería este, que no importa por dónde subas al cerro o a la montaña, siempre vas a llegar a la cima. El punto es que Navidad nos enseña algo distinto. Navidad nos enseña que no es el hombre el que puede llegar precisamente a donde está Dios, sino que Dios precisamente quien decidió bajar a donde estaba el hombre. En ese contexto ya la posibilidad de múltiples caminos queda disipada, porque solamente existe un camino. Solamente existe una verdad y solamente una vida, aquella que Dios decidió llevar adelante. Y en este caso, toda ella encerrada en Jesucristo mismo. Por lo tanto, es muy importante en quién crees. Y Jesucristo es vital para eso, pero es muy importante también en cómo crees. Y en ese sentido, debes creer en Él como el único dador, el único consumador, el único Señor, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. En nuestro tiempo hemos estado aprendiendo sobre la descripción del nacimiento de Jesucristo a través de Mateo. Como he mencionado ya, comenzamos algo así, con esto en la mañana. Vamos a seguir avanzando hoy día a través del relato bíblico. Mateo capítulo 1, por favor, versículos 18 al 25. La palabra del Señor dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Tres aspectos generales que queremos dimensionar a través de este texto. En primer lugar, lo aprendido ya, la concepción virginal. Es vital reconocer que hay una concepción que fue completamente sobrenatural en el engendramiento de Jesucristo.
La palabra del Señor nos dice que María fue favorecida para poder ser la mujer que tuvo en su vientre al Salvador del mundo. Pero lo cierto es que el nacimiento, la gestación de ese nacimiento no fue de manera natural. El texto es claro para decirnos que ella era virgen en un estado francamente diferente al que podría ser el esperable. Sabemos también, había una juventud arraigada en ella y estaba en la posición del desposorio. De las tres partes del matrimonio judío, la segunda en donde hay un compromiso formal, pero todavía no hay una convivencia ni la consumación del acto matrimonial ya efectuado. En ese contexto, obviamente, la única explicación para el nacimiento de Jesucristo en el vientre de María es básicamente la obra sobrenatural de Dios. Para eso, obviamente, dos grandes principios que aprendimos. Una es que era imposible en términos concretos de que ella pudiese albergarlo en el contexto en el que estaba. Y en segundo lugar, que Dios en su poder tiene la capacidad para hacer lo que quiera. El Santo Espíritu que puso su sombra sobre el vientre de María es el mismo Santo Espíritu que dio vida en el Génesis, capítulo 1. En un contexto específico, el Dios que usted cree, el Dios en el que yo creo, tiene la capacidad para hacer lo que francamente Él quiera. Es el Dios del cielo y de la tierra. La razón por la cual el mundo rechaza historias como estas de la Biblia, porque le parecen incomprensibles, es francamente porque la limitación de su Dios está reducida a su carácter como hombres. Pero cuando usted y yo miramos al Dios de la Biblia, nos damos cuenta que de las grandes riquezas que Él tiene es que Él no es como nosotros. Su poder no es ilimitado, su capacidad no es limitada. Él tiene una gran capacidad, un gran poder para hacer absolutamente todo lo que a Él le parece. Y francamente, en ese contexto Él lleva a cabo este alumbramiento. El ser que iba a nacer, tal como hemos aprendido, iba a ser santo. A diferencia de todos nosotros, Jesucristo fue implantado de esa manera por Dios. Por lo tanto, claramente, Él nació santo, Él no pecó, Él no tuvo engaño en su boca. Sin duda alguna, es la referencia perfecta a la que podemos mirar. Pero también Él es, sin duda, el Hijo de Dios, reconocido como tal. Y esta es la declaración que sabemos el ángel le da a María en relación a lo que significaba su nacimiento. El Altísimo, el que tiene el poder por sobre todo, Elión, este nombre que refleja ese carácter de Dios, tiene la capacidad para hacer lo que hizo, y María fue la receptora privilegiada de esta instancia, de esta situación. Seguimos avanzando en nuestro texto y vamos a hoy día avanzar en esta sección, en este servicio, en el segundo aspecto que tiene que ver con el convencimiento de José. Mire ya lo que dice, versículos 19 al 21. La palabra del Señor señala: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José es muy importante, sin duda alguna. No debemos descuidar lo que significó la obra de Dios en su propia vida. De alguna u otra manera, el hecho de hacer de pronto en nuestros propios términos sobre énfasis en algunos hace que perdamos el énfasis en otros. La palabra del Señor nos dice que sin duda alguna María fue bendecida, doblemente favorecida. Y en ese sentido, obviamente sabemos que ella fue una receptora especial de la gracia de Dios para una tarea particular. Es un buen ejemplo para dimensionar cómo todos nosotros, los creyentes a lo largo de la historia, hemos sido favorecidos por la gracia del Señor para poder hacer algo que nuestras capacidades jamás podríamos hacer. Comunicar una verdad bíblica, el reconocimiento de nuestros propios pecados, el llevar adelante la tarea del ministerio, el servir a otros, el poder ejecutar nuestros dones. Todo ello el reflejo de la obra de Dios activamente en su gracia, dándonos la capacidad de hacerlo. Pero José, cuando vamos a la historia bíblica, también refleja lo que es la obra de gracia de nuestro Dios. Y hay algo allá que no podemos eludir. Independiente de cómo tú podrías calificar a alguien de alguna manera u otra, Dios hace la calificación correcta. Y la Biblia nos enseña que José es reconocido por Dios como una persona justa. Eso dice, mire, José su marido como era justo. La palabra justo se traduce como recto, bueno, íntegro, aprobado, acepto ante Dios, honesto, honrado, inocente. Sin duda es referencia a alguien que está buscando hacer lo correcto ante Dios. Pero no solamente eso, sino alguien que está dispuesto a vivir en coherencia con eso, alguien que está dispuesto a ser consistente en esa vida de integridad que ha reconocido primeramente en Dios.
José sabe que tiene un gran conflicto que tiene que abordar, tamaño conflicto, ¿no?, que él tiene que abordar y tiene que saber cómo tratar. Sin duda, ha notado que su mujer está embarazada. El texto anterior dice que se halló que estaba embarazada, por lo tanto, él se dio cuenta, su mujer está embarazada y ahora necesita saber cómo proceder. Necesita tomar una determinación específica, ya sea porque ella le ha comentado que está embarazada o porque fue demasiado notorio el hecho de su embarazo. Ahora él tiene que tomar una determinación. Por lo tanto, debe llevar adelante una tarea que es difícil y compleja. Y obviamente debe ser también, hasta este punto de la historia, tremendamente dolorosa. Su justicia, en conciencia, no le permite seguir avanzando con María. ¿Podría ser posible que María haya sido infiel? Y la respuesta es sí. Es muy posible en la mente de él que esa haya sido una razón que haya dado vuelta. Pero también, por otro lado, tampoco estaba dispuesto a exponerle a la vergüenza de lo que sería un divorcio público. ¿Recuerda usted en esta segunda etapa de lo que era el matrimonio judío, en el desposorio, todavía el marido podía aplicar carta de repudio o en este caso divorciarse? De hecho, la ley decía en el Antiguo Testamento que si una mujer era sorprendida en el desposorio, es decir, en un acto de infidelidad, debía ser lapidada. Por lo tanto, usted podría imaginar que la situación que está viviendo José en este momento es francamente compleja, pero muy compleja. Obviamente él decide llevar adelante lo que sería la determinación más discreta posible y con eso refleja algo precioso de su amor para con María. La rectitud bíblica no solo es una marca de justicia indolente, como algunos pudiesen querer definirla, sino que es el reflejo de un carácter que no descuida la misericordia, la bondad, que no descuida la compasión. Y José es un gran ejemplo de cómo alguien puede aplicar todo eso de manera tan práctica en la vida de alguien a quien ama. Ama a María, pero también es un hombre de principios. Y él necesita, a través de aquello, tomar una determinación, una buena determinación. Él desea vivir conforme a la voluntad de Dios y frente a la abierta posibilidad de que realmente haya sido cierto. La opción de una infidelidad tiene dos caminos a seguir. Entablar una demanda judicial con todo lo que eso involucra, exponiendo a María públicamente y a la exposición de posibles daños, incluso físicos. O la otra opción que tiene es despedirla en silencio, sin enredarlas en procedimientos judiciales y tratar de simplemente partir. La decisión que finalmente toma José tiene que ver con esto. El tratar de no exponerla públicamente, no querer infamar o hacer pasar a su esposa por una afrenta mayor. Por lo tanto, trata de manera muy discreta, de manera muy privada, de dejarle. El texto no nos dice que está completamente resuelto a hacerlo. Lo que nos dice es que está tratando, está pensando. De hecho, si tú miras allá, el detalle de aquello es bien interesante. Dice, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pero todavía no lo ha hecho. Está en ese proceso todavía, tratando de deliberar lo que sería mejor. Lo que ya es evidente que ha resuelto sí es que no quisiera tratarla con desamor, ni hacer algo que fuese tremendamente duro para su vida. Dios obra para aliviar e instruir a José en cuanto a lo que viene para su vida. Y lo hace a través de la aparición del ángel, que dice el texto, se le aparece en sueños. La reflexión justa y misericordiosa que había sido sembrada en José en primer lugar, ahora va a ser animada y alentada de manera correcta con toda la información necesaria por medio de la aparición de este ángel. Hay varios aspectos de este convencimiento de José que son dignos de ser reconocidos. Vamos a ver acá estos elementos asociados a lo que fue la presencia del ángel, el saludo del ángel, el entendimiento y la relación que el ángel tuvo con José en este contexto. Acompáñame otra vez en su Biblia, mire por favor lo que dice allá el texto, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En primer lugar, hay una profundidad en el saludo que ya debe haber sido una gran fuente de ánimo para José. Mire cómo el ángel se refiere a él. Le dice, José, hijo de David. Y eso pone un foco bien marcado en una base espiritual bíblica que sin duda animó a José. Recuerde usted, la promesa del Mesías decía que éste iba a venir del linaje de David. Recuerde la historia allá. Había sido una promesa que del linaje de David iba a venir quien sería el Salvador del mundo. Por lo tanto, cuando el ángel se está refiriendo a José de la manera como se refiere,
Entre otras cosas, no solamente le está expresando, José, te conozco, sé quién eres, es decir, como emisario de Dios, está dándole fortaleza al respecto, sino que además está dando todo lo necesario para generar en José un entendimiento correcto de lo que sería el cumplimiento de la profecía. José, recuerda, algo va a pasar desde tu descendencia, eres parte del linaje, considera esto, es una posibilidad grande, grandísima, de que francamente tengas el privilegio de disfrutar del conocimiento del Mesías. De manera legal o política, es muy interesante que José sería parte del cumplimiento de la promesa y el ángel está reafirmando aquello al llamarle de la manera que le llama. De pronto nos ayuda mucho el saber cómo Dios está reconociendo nuestras vidas, el saber que el buen pastor nos llama por nuestro nombre y nos conoce, sin duda nos da mucho aliciente. El saber que muchas veces ni yo conozco la magnitud de mi propia pecaminosidad o de mi propio carácter, el saber que yo a veces necesito pedirle como el salmista, Señor, revélame aquellos pecados que me son ocultos, obviamente me da mucha inseguridad sobre mi propia persona, pero el saber que Dios me conoce mejor que Santa Isabel, el saber que Él tiene un criterio correcto de mí, me permite descansar en Él. Hay un siguiente aspecto dentro de las palabras del ángel que son tremendas, son palabras de aliento que son reflejadas allá. El texto dice, no temas recibir a María, tu mujer. Tal como típicamente los ángeles dan anuncios, es necesario anteponerse con un no temas, no temas, un no temas. Mire, hay muchas cosas allá que pueden estar dando vueltas, como he mencionado, en la mente de José. Ya hay algo que el ángel ha dicho que puede sentar una base para todo lo que viene, pero en segundo lugar, escuchar no temas, sin duda fue de gran ánimo para él, de gran desafío y aliciante para su vida. Pero también hay algo muy interesante, le dice no temas recibir a María, es decir, el deseo de él aparece reflejado en esto. Él quería recibirla, note eso, ¿no? Él no quería infamarla, él no quería exponerla públicamente, iba a ser evidente que ella había sido infiel, por eso pensaba dejarla. A los ojos del mundo esta sería la impresión, pero él no quería. Entonces el ángel le dice, no lo hagas, es decir, quédate con ella, no temas recibirla, y la anima con una frase muy particular, tu mujer, tu mujer. Eso obviamente para alguien que podría estar luchando con esta escena es de gran ánimo, ¿no? El saber que Dios había determinado que ella seguía siendo su esposa, que ella era su esposa y que debía hacer todo lo posible para preservar ese vínculo matrimonial, sin duda, fue una fuente de tremendo ánimo para este hombre. En tercer lugar, un tercer aspecto de esto tiene que ver con la presentación de la realidad, bien ejemplificada, bien notoria acá. El texto dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otra vez José vuelve a ser animado, es como si el ángel le dijera, José, no te ha engañado, José, María no te ha sido infiel, el origen del embarazo es divino. Ya hemos tomado tiempo para hablar durante esta mañana sobre las implicaciones de lo que fue el nacimiento virginal y la concepción divina. Pero sin duda, Dios se ha encargado de aliviar el corazón de José a través de esto que solamente Dios podía hacer. Permítame recapitular así. ¿Recuerda, José? ¿Eres parte del linaje real? ¿Recuerda, José? El linaje del Mesías viene por ti, por tanto hay una gran posibilidad de que esto pase en tu vida. Anima tu corazón. No dudes en seguir con tu esposa, segunda cosa. Es decir, es tu mujer ante los ojos de Dios y es obvio que hay un amor manifiesto. Sigue adelante, no dudes en seguir con ella. Tercer aspecto, la razón del embarazo de María es el Espíritu Santo, por lo tanto todo se está dirigiendo claramente hacia la figura de Cristo. Pero el relato no se detiene allá, hay algo más que nos muestra. Tenemos allá el privilegio asignado. Mira versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El hijo que había sido implantado en María llegaría a nacer y José tendría ahora la tremenda responsabilidad no solo de estar presente en ese momento, sino que ser el padre de manera legal. Mire qué precioso las palabras que está utilizando el ángel para describirlo. Y dará a luz un hijo y llamarás. Es decir, José debía ser e iba a ser un padre presente, que debía involucrarse en la crianza de este muchacho. De hecho, él era el encargado de poner el nombre para con él. Dios no está aislándole, Dios no está dejándole afuera de manera preciosa, Dios está involucrándole en esto, de lo cual él podría sentirse muy, pero muy alejado. He pensado cómo en la gracia del Señor la adopción ha sido uno de los elementos preciosos que demuestran cuánto podemos aprender o parecernos a Él. Y José es un tremendo ejemplo de eso.
José es enseñado por Dios a que no solamente sepa y asuma que la realidad del hijo que va a tener allá María claramente no tiene que ver con su propia genética o su propia sangre, pero sí tiene una responsabilidad y un privilegio precioso y no quiere eludirlo. Al contrario, quiere llevar adelante ese privilegio, no solamente de nombrarle, sino de ser parte de todo aquello que Dios le permite ser parte. Para los judíos el nombramiento de un niño era un asunto de gran importancia, tremenda importancia. Para nosotros quizás no es tanto como lo era allá, pero lo cierto es que habían un montón de elementos de tradición familiar o de asuntos de su carácter que se reflejaban a través del nombre. Muchas veces se utilizaban los nombres de antepasados para eso. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando iban a ser Juan el Bautista, todos querían que él se llamara Zacarías igual que su papá? No, Juan el Bautista se va a llamar porque había una función determinada allá, algo que tenía que ver con su carácter y su personalidad arraigada en eso. Bueno, en este caso Jesús era el nombre elegido, un significado que es vital. Jesús, en hebreo, es Yeshua, es el mismo nombre para Josué. La traducción sería básicamente Jehová salva, Jehová salva. Solo como un punto al margen, me parece muy interesante pensar en eso, ¿no? Cómo José y María tenían el privilegio de estar todo el tiempo cuando llamaban a su hijo, de estar recordándose eso, ¿no? Jehová salva, Jehová salva, Jehová salva, Jehová salva. Como de pronto necesitaríamos algo así, ¿no? Para estar recordándonos permanentemente la maravilla de nuestro Dios. Hermanos, el nombre y la persona de Cristo son vitales. No es casualidad que más adelante en las Escrituras, en Hechos, Dios haya dicho que no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jehová salva. Jesús. Jesús. Pero para que no haya dudas, no hablamos solamente del nombre, sino que también de su práctica. El ángel no solamente le dice que él iba a poder nombrar a Jesús, sino que también dice que él iba a poder ser testigo de la obra preciosa, el propósito de la obra que iba a llevar adelante Jesucristo. El poder ver a este niño nacer era el comienzo de aquello que iba a terminar siendo la salvación de su pueblo, Pero no solamente de su pueblo en términos políticos, como algunos podrían imaginarlo y que sabemos no era el propósito inicial, sino de sus propios pecados, La Biblia nos enseña que Israel tiene el privilegio de poder ser rescatado de parte de Dios por la sangre de Jesucristo. La Biblia nos dice que la iglesia tuvo el privilegio de aquella. Cristo murió por su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La Biblia dice que las ovejas de Dios, otra forma para describirlo, tienen el privilegio de saber que Cristo murió por ellas. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. Finalmente, tenemos el privilegio de saber que Jesucristo tenía un propósito, el cual fue asignado y dado de manera prioritaria ya a José. Es obvio que la existencia de un Salvador tenía un propósito específico y sabemos, el Señor ha sido claro para describir, era el pago de la ira de Dios producto de nuestros pecados, recibir ese pago. Mateo 20, versículo 28 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis queridos, ser salvo significa ser liberado del pecado, de los males, la culpa, la corrupción y el poder, el castigo y todo aquello que implica el pecado y ser puesto en posesión, precisa posesión, preciosa posesión del mayor de los bienes, Cristo mismo. William Hendrickson dice lo siguiente, aunque en este pasaje se expresa solamente lo negativo a saber, salvar del pecado, se implica inmediatamente lo positivo. Uno no puede ser salvado de algo sin ser salvado para algo. La verdadera felicidad, la paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la libertad, el gozo inefable, la comunión, la gloria, las oraciones contestadas, el testimonio efectivo, la seguridad de salvación, son parte de los grandes privilegios que involucra el hecho de ser un salvado por Dios de mis pecados. Y Jesucristo iba a hacer todo eso. Y José tuvo el privilegio de saberlo anticipadamente. Con estas palabras, lo que ahora le parecía a José la mayor desgracia de su vida, termina siendo la mayor bendición de su vida. La mayor bendición. Dios no hace nada al azar. Tiene el control de todo. Y así como estuvo presente en la implantación de Jesús en el vientre de María, también guió el corazón de José para la aceptación de la realidad. Hermanos, somos ejes que estamos dentro de una estructura divina para cumplir el propósito que Dios ha establecido. Si José se hubiese dejado llevar por su carne, francamente la historia llega hasta ese lugar.
María habría sido muerta. Y lo cierto es que claramente la historia habría terminado con todo aquello que aparece implicado allá. Pero dentro de este propósito divino, Dios no solamente animó el corazón de María, sino que también fortaleció la convicción de José. Un aspecto que utilizó para eso es el tercer punto que necesitamos considerar. Tiene que ver con el cumplimiento profético. Mire allá otra vez, Mateo capítulo 1, versículo 22. La palabra del Señor nos dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo lo señalado anteriormente ha sido tremendo para José. Ha experimentado tal revelación que él podría, francamente, haberse desmayado en ese momento. Pero por el contrario, se ha sostenido y afirmado en la convicción, en la fuente de la fortaleza, que es Dios mismo, Y de alguna manera tremenda, el Señor está asignándole otro argumento más. Todo esto que va a pasar, José, todo esto que estás experimentando, José, y que estás vislumbrando, es algo que fue declarado antes. No es algo nuevo, es algo que ya había sido profetizado, El texto dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Biblia es el peso final, es la verdad absoluta. Y es como si el ángel señalara: todo lo que está sucediendo ahora es lo que ya estaba escrito, José. Tranquilo, simplemente tienes que saber lo que estaba escrito. Y vas a darte cuenta, sin duda alguna, que todo esto tiene sentido, todo esto calza de manera perfecta en lo que es la verdad que está sucediendo. Lo que dice Mateo aquí es un valor tremendo, tiene un valor histórico que es irrefutable, indiscutible, ya que la profecía bíblica, de hecho, es uno de los grandes argumentos que existen para poder creer en la inspiración y la veracidad de la Biblia. Si usted va al Museo de Jerusalén, por ejemplo, hoy día hay un pabellón llamado el Santuario del Libro. Vas a encontrar allá, entre otras cosas, los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto datan de 700 años antes de Cristo. Note eso, 700 años antes de Cristo. Y es muy interesante, el libro de Isaías, que está fechado precisamente allá, 700 años antes de Cristo, los libros fueron escritos allá en el tiempo, dicen entre otras cosas lo siguiente. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, siglos antes de que Jesús se encarnara allá en Belén, naciera en Belén, un profeta de Israel había dicho que un niño iba a nacer y que ese niño tendría todas las implicaciones descritas en el pasaje que acabo de mencionar. Entre sus hombros, la gran característica de ser el Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. Si estamos dispuestos a hacer la oportuna investigación en los textos bíblicos, descubriremos que hay una serie de evidencias que demuestran francamente que el nacimiento de Jesús no fue una casualidad de la historia, sino que francamente es algo argumentado, sostenido y reflejado de manera específica a través de la profecía bíblica. Es porque el Dios de la historia tiene la capacidad para poder anticiparse correctamente la historia y promulgar aquello que él mismo señaló que iba a suceder. El Mesías no nació como una improvisación, no vino inesperadamente. Su encarnación fue el resultado de una cuidadosa preparación divina a lo largo de los siglos. Una preparación que sabemos tiene su registro inicial en Génesis capítulo 3, versículo 15. De la simiente de la mujer iba a nacer quien iba a dar el golpe mortal a la serpiente. Precisamente ahora tenemos el momento, es la historia. Vislumbramos ese momento a través de Mateo, en donde la mujer, por medio de su simiente, tiene la oportunidad de generar aquel que iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y trasladar a aquellos que estábamos en el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todo eso declarado allá. Acompáñame en su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 7. Precisamente esta es la cita que el ángel le da a Mateo. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. La palabra del Señor dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mire, es exactamente la misma cita. En Mateo lo que está diciendo básicamente el ángel es que se va a cumplir lo dicho por el Señor. ¿Qué cosa? Que bueno, es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Necesitamos mirar un poco el contexto de Isaías y permítame compartirlo con ustedes simplemente a grandes rasgos para comprender qué es lo que está pasando allá. Obviamente el profeta se dirige al rey de Judá, que es Acaz. Este es el contexto histórico. Este se encuentra en un gran oprobio político, tiene un gran conflicto allá. Enemigos quieren atacar. Por un lado, ha notado que hay una alianza entre Rezín de Siria y Peca de Israel. Y obviamente ve su propia debilidad y asume, ellos van a atacar. Isaías entonces es enviado por Dios para ofrecer consuelo precisamente a Acaz. Y decirle, tranquilo, Acaz, tranquilo, Acaz. De hecho, le promete que Dios le va a salvar de sus enemigos. Si es que él cree, él puede pedir una señal y Dios se la va a conceder. Todo esto parte del contexto. Lo cierto es que también sucedió que si no iba a creer, su casa no iba a demorar mucho en tener los costos de lo que significaba la opresión, producto de su propia incredulidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la palabra del Señor nos muestra que aunque él no creyese, Dios iba a encargar de mandar una señal para dar una liberación mucho más grande y mucho más amplia. Y esa señal precisamente es la que aparece descrita allá en la profecía. Una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, y ese hijo iba a tener por nombre Emmanuel. Acaz rehusó pedir esa señal, pero a pesar de haberse rehusado, Dios iba a cumplir su palabra, y precisamente esta palabra se cumple precisamente 700 años después, en Belén, Efrata, de donde viene el Salvador del mundo. María y José tienen el privilegio de poder ser testigos del cumplimiento, del nacimiento de Jesucristo, de esa virgen que daba a luz. Está claro y establecido a estas alturas que la palabra hebrea que se traduce como virgen, alma, literalmente en el hebreo, no significa una mujer joven, como algunas traducciones han querido delucidarlo, marcarlo, sino una joven doncella. La alusión a una joven doncella siempre tenía que ver con una joven virgen. De hecho, esa es la razón por la cual los traductores no tuvieron ningún conflicto para traducir literalmente o no virgen a esa palabra allá. Pudiendo haber utilizado muchas otras palabras, sabiendo que esta es la mejor. Aquí pues está la señal. Hay una virgen que va a dar a luz un bebé. La siguiente descripción también es muy interesante porque menciona que el niño sería llamado Emmanuel. De hecho, Mateo lo cita textualmente y no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez, pero cuando usted conoce el nombre se da cuenta que no le pusieron Emmanuel. José tenía una responsabilidad, poner un nombre allá. La profecía que está citada tiene un nombre establecido, pero no le pone Emmanuel. ¿Se había preguntado eso alguna vez? Si no, bueno, pasamos de largo. Sí, seguramente alguien lo ha preguntado. Bueno, si no, ahora se lo ha preguntado probablemente. Déjeme tratar de explicar eso. Algunos escépticos han querido negar la realidad de la profecía precisamente por eso, ¿no? Porque todos sabemos que el nombre que fue puesto finalmente fue Jesús. El nombre con el cual se reconoció a Jesucristo fue ese. ¿Por qué finalmente esto sucedió? ¿Por qué? Es decir, hay un nombre distinto. Bueno, para eso necesitamos comprender un poquito la mente judía. Eso nos va a ayudar muchísimo para comprender el asunto. Isaías no está citando el nombre de pila que el Mesías debía tener. Lo que está citando tiene que ver con su carácter, su condición. De hecho, recuerde, Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Lo que está precisamente haciendo allá Isaías es reflejar el carácter de aquel que iba a venir. El carácter era el hecho de ser Dios con nosotros. De hecho, simplemente para no eludir el aspecto allá de la interpretación bíblica, es cosa de avanzar hasta el capítulo 9 y te vas a dar cuenta que hay otros nombres que se asignan. Avance por favor en su Biblia, si está en Isaías, al capítulo 9. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, note, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, no está diciendo Isaías que este es el nombre de pila que debía tener, porque si Emmanuel debía ser el nombre de pila, que traducido Dios con nosotros, también deberían haberle llamado nombre de pila, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo he visto nombres grandes, pero nunca tan grandes como ese. Es porque en la práctica lo que está reflejando tenía que ver con lo que Él es. Esto es lo que Dios es.
Y eso es básicamente la idea de la profecía bíblica. Cuando José escucha que él iba a tener el privilegio de conocer a Emanuel, lo que José entendió, francamente, era esto, ¿no? Dios con nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Dios con nosotros. Dios con nosotros. Un israelita no encontraría ningún conflicto en este relato, pues sabe que en muchas ocasiones se puede poner el nombre simplemente como una etiqueta definitoria para reflejar algo de su carácter. Por ejemplo, déjenme citar el ejemplo de Juan el Bautista. Uno podría decir, por ejemplo, en relación a él, lo siguiente. Y delante de Jesús vino un hombre que se llamó Tormenta, porque sacudió las conciencias de las muchedumbres. Sabemos, no se llamaba Tormenta, era Juan el Bautista, pero un judío habría entendido muy bien esta descripción. ¿Por qué? Porque reflejaba la idea de alguien que sacudía las conciencias de la gente. Otro ejemplo, por ejemplo, sería ya Jesucristo mismo dando nombres a algunos de sus discípulos. Recuerda, por ejemplo, que él dijo o dio el nombre de Boanerges a Santiago y a Juan. ¿Qué significaba Boanerges? Hijos del trueno. No está diciendo que su nombre de pila ahora es Boanerges, yo me llamo Boanerges, no. Jesús les decía Boanerges, ¿por qué? Porque eran hijos del trueno, impulsivos, incisivos. Esta era la idea. Igual como lo dijo Isaías, Mateo está citando esta escena para mostrarnos francamente quién es Jesús. Jesús es Dios con nosotros, el Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, para tomar en esa posición la posibilidad de ser el Salvador. El Salvador. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Lucas capítulo 24. En este relato notamos cómo Jesucristo resucitado se le aparece a dos discípulos camino de Emaús, y aunque ellos no lo reconocen hasta el final, es muy descriptivo el hecho de notar que tuvieron un encuentro fascinante, y dentro del encuentro fascinante una conversación inolvidable, inolvidable. Mire lo que dice versículo 27, Lucas 24, verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Noten la maravilla, en primer lugar, de la división canónica. Lo que está haciendo Jesús allá es dividir la escritura, ¿no? Dice que les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, ¿no? Y sabemos que esto es de Moisés, pasando por los profetas y las escrituras. Muy interesante allá, definiendo el canon bíblico. Pero luego muestra cómo éste estaba apuntando precisamente hacia él. Todo lo que había sido escrito tenía que ver con un propósito específico: cimentar, preparar, anunciar la llegada de quién sería, cómo sería este Mesías prometido. Cuando José escucha de parte de este ángel todo lo que está sucediendo, fue algo que fue profetizado por el profeta Isaías. A él le hace mucho sentido. Es porque precisamente era el reflejo de quién era Cristo, de quién era el Mesías, declarado en el Antiguo Testamento y ahora vislumbrado en el Nuevo Pacto. José está entendiendo parte de ello, y eso sin duda es tremendamente animante para su corazón. Tremendamente animante. Vuelva a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25. La palabra del Señor dice así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Qué obediencia, ¿no? Tremenda obediencia. Y recibió a su mujer. Por todo lo que sabemos de él, eso no le costó tanto, realmente le amaba. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Varios elementos interesantes en el texto, sin duda alguna. No la conoció, por lo tanto permaneció virgen. ¿Hasta cuándo? Hasta que nació su hijo primogénito. Muy interesante. Dos elementos importantes allá. Hijo primogénito. Después de él hubo otros. Primogénito significa primero en preeminencia. Eres el primero, solamente si hay otros. Sabemos por el relato bíblico, después de ese episodio, José y María tuvieron hijos. Y segundo elemento, José le pone por nombre Jesús. La convicción fue afirmada en José.
al punto que estuvo dispuesto a llevar a través de esa obediencia práctica cada detalle de lo que había sido asignado para con él. José y María tuvieron una vida conyugal y la respuesta es sí, natural. ¿Tuvieron otros hijos naturales? Y la respuesta es sí. Mateo capítulo 13, por ejemplo, leo para usted 53 a 56, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dándonos evidencia y respaldo bíblico para asumir que la virginidad de María tenía un propósito específico, era solamente y exclusivamente para el Salvador del mundo. Mis amados hermanos, el relato de la creación nos enseña muchísimo, nos da muchísima luz, por sobre todo yo diría del poder del Altísimo, esta capacidad que tiene el Altísimo no solamente de mostrar cómo todo funciona de manera perfecta en su engranaje, sino de hacer todo lo que sea necesario, a pesar incluso del hombre. A pesar de la imposibilidad natural de que María pudiese tener un bebé, Él hace su voluntad. A pesar de que lo esperable sería que José hiciera todo lo posible para tratar de que María tuviera el costo de una supuesta infidelidad, bueno, el poder de Dios es mucho más grande que eso. A pesar de lo que significa el desconocimiento por muchos años de lo que era la revelación bíblica. Recuerde usted que de Malaquías hasta